¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a una emisión más de Economía HD Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el arranque de las campañas electorales en México a nivel local. Para hablar de este tema me acompaña Iván Ureña, desde la ciudad de Acapulco, Guerrero. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Adrián, aquí a la orden. Gracias a ti por aceptar estar esta tarde con nosotros en esta charla. También le doy la bienvenida a Luis Reyes. Hola Luis, ¿cómo te trata la vida? Bien, bien. Muchas gracias. Aquí que andan pasando unos vendedores afuera, entonces hay una disculpa por las condiciones de sonido, pero todo bien, muy amable. Gracias por la invitación, me da gusto ver. No te preocupes, Luis. Es parte de esta nueva normalidad y más si estamos haciendo esto en vivo, grabándolo en vivo. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? El pasado viernes 5 de marzo iniciaban las campañas locales en prácticamente todos los estados de la República. Se renovarán miles de puestos de elección. En 15 entidades federativas se elegirá un nuevo gobernador. Baja California, en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Prácticamente en la mitad de los estados habrá una nueva administración estatal, siendo las elecciones de Nuevo León y Guerrero las más mediáticas hasta el momento. La primera por considerarse la joya de la corona, mientras que la segunda ha levantado gran suspicacia por el nombramiento del candidato de Morena, que ha sido rechazado por diversos grupos de la sociedad, encabezados por grupos de feministas. Bueno, aprovechando que Iván está por allá, preguntarle, ¿cómo vistes, qué te pareció el arranque de las campañas locales allá en Guerrero? El caso de Félix es muy interesante, pero creo que debemos de verlo con pinzas. ¿Por qué? Resulta que son acusaciones de violación de hace muchos años. Entonces sí, más allá de la antipatía o lo bien que nos pueda caer Félix Salgado, cualquier ciudadano, si le levantan una demanda de violación de hace 5 o 10 o 12 o 20 años, sí lo debemos de ver con mucho cuidado. Incluso yo podría decir que sí hay un elemento político. ¿Por qué? Si Félix no hubiese sido el candidato de Morena, estoy seguro que esas acusaciones que ahorita tomaron tanto revuelo seguirían ahí ocultas. Con el típico ingrediente y la corrupción que se comenta que en su momento los expedientes se pactó, pero de todos modos parece que esas denuncias fueron presentadas muchos años después. Entonces, repito, sí tenemos que ser cuidadosos porque son denuncias presentadas ex post y además que sí se le tomaron mucha fuerza a raíz de que Félix es el candidato. Eso a mí me queda muy claro, entonces sí tiene, no lo podemos evitar ver, y cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de nuestros amables seguidores, está sujeto a que de repente una mujer en 10 años diga que la violó. Entonces sí lo tenemos que tomar con mucho cuidado. Y por el lado electoral, no me queda la menor duda que Guerrero, sociológica, antropológicamente, Félix lo ganaría, porque trae una intención de voto de por lo menos el 40% y todos muy atrás de él. Y entonces en un ambiente tan polarizado, seguramente hubiese ganado. Adelante. Gracias, Iván. Luis, ¿y a qué se deberá que en Guerrero el candidato que ha sido señalado sobre todo en la parte centro del país
mucho por grupos feministas. De hecho, ya han renunciado algunas mujeres a Morena por este caso. ¿Por qué estará tan arriba en las encuestas? Sí, gracias. Buenas tardes. Iván, creo que no sé si alcanzó a escuchar por el ruido de afuera, pero bien, creo que tenemos que distinguir que las condiciones de los estados son distintas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cuando salieron todos estos videos, estas denuncias públicas de mujeres que acusaban a Salgado Macedonio de abuso, vemos que hay un diferencial muy importante, lo cual es muy sintomático de las diferencias que hay en cada uno de los estados con respecto a la media nacional. Mientras que algo así como un 70% de las personas habían contestado en una encuesta, digamos, de las casas encuestadoras más confiables, 70% más o menos de la gente, hombres y mujeres, mujeres consideraban que Salgado Macedonio debía renunciar a la candidatura por lo que estaba sucediendo, por las acusaciones. Mientras que en Guerrero el porcentaje cae hasta 50%. Entonces es un diferencial importante. Iván mencionaba los factores antropológicos, ¿no?, sociológicos. Sí hay, independientemente del componente político, de lo que vulgarmente llamamos grilla, yo sostengo que hay una visión generalizada, y lo digo con todo respeto, yo mismo soy del sureste y yo sé cómo son las cosas en el sureste. Hay una visión más machista y misógina en ciertas comunidades de esos estados. Me tocó vivirlo de niño, y sí, lo ves también en el norte del país, lo ves hasta cierto punto en el centro con posturas conservadoras, no en la Ciudad de México necesariamente, pero sí en estados alrededor de la Ciudad de México. Pero hay comunidades muy tradicionalistas que viven de forma muy tradicional. Recordemos que el sureste hay muchas comunidades que, sobre todo en comunidades rurales, comunidades indígenas que también viven mediante usos y costumbres. Y creo yo que esa visión tradicionalista y una inclinación a favorecer más posturas personalistas, es decir, de apoyar más a candidatos que a partidos y que propuestas, es lo que explica hasta cierto punto por qué Salgado Macedonio tiene el apoyo que tiene, ¿no? Hasta el día de hoy, si tú ves las encuestas, ya para terminar, Salgado Macedonio tiene, al menos en la que acabo de ver, la última, en el Poll of Polls, las encuestas, el promedio de las encuestas, poco más de 10 puntos, 11 puntos de diferencia con respecto a su más cercano perseguidor. Y eso siendo conservador, lo más probable es que termine ganando por un porcentaje mayor, a no ser que algo suceda en los próximos días. Ok, gracias Luis. Y bueno, vimos el viernes que iniciaban las campañas una imagen poco peculiar, como empezaron sin el candidato. De hecho, por ahí estuvo una botarga en lugar del candidato en Guerrero. Y entonces iban a preguntar si el apoyo que trae Salgado Macedonio es por su personalidad, es por ser él o por estar en Morena. Entonces, y si es así, ¿qué le saldría, digamos, políticamente menos costoso al partido? ¿Mantenerlo o poner a un nuevo candidato o candidata? ¿O no le pasaría nada y como queda Morena va a ganar las elecciones? ¿Cuál es tu sentir? Bueno, aquí hay, en efecto, hay un ingrediente machista. Por decir, en Acapulco, yo he conversado con dos personas, le digo, oye, ¿qué opinas de Félix de esta circunstancia? Y ellos dicen, mira, Félix sí es mujeriego, pero lo dicen hasta como en un dejo hasta de aprobación, pero con todas las mujeres que ha tenido, las apoya. Entonces eso es lo que tiene Félix, dice, sí es mujeriego, pero él apoya con las que han dado. Entonces, pues, así lo percibe un buen porcentaje de la población. En Acapulco fue pésimo administrador Félix, fue cuando aquellas épocas de la Barbie, fue verdaderamente pésimo, pero bueno, la gente es el que lo quiere. Hacías tú la pregunta, si las elecciones federales, locales, ¿cuál va a alimentar una u otra? Yo creo que en este caso a Félix lo están quitando porque corren el riesgo
de contaminar la percepción federal de las mujeres, de sentirse un poco indignadas, pero están enredando la elección local de Guerrero. Voy a poner un ejemplo. Con cierta olfato político, el PT ya le ofreció que si el Morena le quita la elección, que se vaya con ellos. ¿Por qué? Porque el PT, que estaba en la unión, en la coalición para Guerrero, e iba con Félix, sabe que si Félix se va, sí le garantiza por lo menos un 10-15% del electorado, y quizás hasta den la sorpresa y ganan. Entonces, se está enredando el asunto. O sea, la elección estatal de Guerrero, que la tenía prácticamente en caballo de Hacienda Morena, se le está enredando a nivel local, pero creo que prefirieron correr ese riesgo y no contaminar o no verse afectado a nivel nacional y ver como un partido que postula a una persona que ya dijéramos la opinión pública en general lo ve como un violador o como un abusador, cuando yo repito, todavía no ha salido ninguna sentencia. Creo que a toda como sociedad nos conviene ver estas demandas con mucho cuidado. Lo repito, son sucesos que en teoría se relata, sucedieron hace 20 años y otros hace 7, 8 años, y no se presentaron en ese momento. Entonces sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque a mí no me queda la menor duda que todo esto fue unas luchas internas al interior de Morena para bajar de la candidatura a Félix Salgado. Independientemente que pudieron haber existido esas violaciones, pero creo que el ingrediente fundamental para revivirlo fue un ingrediente político. Muy bien, pues ya veremos, Iván, cómo va pasando. Ahí te invitaremos para seguir platicando de la elección de Guerrero, que sin duda va a ser una de las más seguidas ahora en este proceso electoral 2021. Y bueno, yendo al otro extremo, al norte del país, tenemos la elección de Nuevo León, que para muchos se considera la joya de la corona, así la han denominado, que hace 6 años fue ganada por un candidato independiente, entre comillas, porque bueno, venía saliendo de una militancia de varias décadas en el PRI. Y ahora hay un escenario donde tenemos prácticamente 4 candidatos, Clara Luz por Morena, Adrián de la Garza por el PRI, Samuel por Movimiento Ciudadano y Fernando Larrazábal por el PAN. Digamos que entre esos 4 tienen las posibilidades y vamos a platicar un poco. Luis, ¿qué te ha parecido el inicio de las campañas aquí en el estado de Nuevo León? Sí, creo que todavía estamos hasta cierto punto en una fase pues todavía inicial de las campañas, por eso es que no hemos visto propuestas fundamentales, ¿no? Los candidatos, las candidatas, los candidatos aún no han verdaderamente ofrecido una plataforma y están en tiempo todavía de hacerlo. Incluso cuando lleguen al gobierno tendrán que elaborar algo más programático, algo más formal. Y creo que al menos en Nuevo León la tónica tiene que ver más con la experiencia y el trabajo previo de los candidatos. Creo que aquí sí es posible evaluar directamente a los personajes, sobre todo a 2 de ellos, a Adrián de la Garza y a Clara Luz. Ambos fueron alcaldes. Justamente acababa de ver la aprobación y algo así como el 50% de la gente estaba de acuerdo en que Adrián de la Garza dejara su cargo para contender por la gobernatura, y 3 de cada 4 personas, algo así como el 75%, estaba de acuerdo en Escobedo en que Clara Luz dejara el cargo. Entonces creo que ese es el inicio de la campaña, tiene que ver con el posicionamiento de personajes ya bien conocidos en la política en Nuevo León, sobre su trabajo previo y sobre las expectativas de que generen propuestas sustantivas, ¿no? La semana pasada
la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, que es una plataforma de evaluación que se hace aquí a los gobiernos locales, planteaba que los temas más, de acuerdo a una encuesta de opinión pública, los temas fundamentales, los temas más importantes para los neolonenses era, en ese orden, empleo, seguridad, y después vienen otros temas, ¿no? Como transporte, salud. Pero empleo y seguridad, que son los mismos temas que ocupan los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, esa es la tónica y ese es el contexto en el cual los candidatos, con base en su trabajo previo, deberán buscar satisfacer las demandas que la sociedad tiene en torno a esos dos temas. Muy bien, Luis. Y bueno, hemos visto este fenómeno en muchas ocasiones, cómo los candidatos pueden cambiar de partido, ¿sí? Incluso a pocas semanas antes del inicio de las campañas, y este fue el caso de la candidata Clara Luz, que deja al partido del PRI y entra a competir por Morena. Y entonces, al ser una candidata muy competitiva y está ahora vinculada con Morena, pues está en las primeras posiciones. Ya dependerá la encuesta, por ahí manejan algún empate técnico entre el candidato del PRI y el candidato de Morena, la candidata. Pero se mantendrá, y sobre todo este tema de que en Nuevo León a Morena no le fue muy bien en las elecciones pasadas, pero vemos que sigue teniendo un arrastre, y esto nos lleva al siguiente punto de la charla de hoy, y es ¿cuál será más importante o relevante? Lo que ocurre localmente, y eso se traslapa o se traslada a lo federal, o lo federal, es decir, la figura del presidente llega a lo local y eso le da como una mayor fuerza electoral a los candidatos localmente. Iván, ¿qué opinas de estos efectos? ¿Cuál será más relevante y en qué situaciones? Bueno, yo no dejaría pasar un tema por demás paradójico, y pues a la hora candidata, o por lo menos que va por Morena a Nuevo León, esas palabras lapidarias de Andrés Manuel, de que los panistas eran ladrones y la diferencia con los priistas es que estos eran rateros. Pero una vez que se pasan a Morena, ya son muy honestos, ya el manto protector. Creo que en ese sentido sí es un poco incongruente, digamos, la actitud de Morena, más allá de las buenas calificaciones que tiene como, la que va a ser la candidata a Nuevo León, como gestora, y eso es muy importante. Sí se ve poca congruencia política, nada más porque se cambia de partido, pues porque es el que le da más posibilidades de ganar. Y yo sí creo que vamos a ver mucho el fenómeno del 2000, cuando se derrumba la candidatura de Cuauhtémoc y se va Fox con La Bastida, y entonces empieza el voto útil. Yo creo que mucha gente que no quiere o no está de acuerdo con Andrés Manuel sí va a tomar el voto, o sea, una parte, no digo todo, o sea, yo creo que aquí va a ser una cuestión de partes y de fracciones. Va a haber una parte del electorado que sí diga, definitivamente no quiero que concentre más poder Andrés Manuel en ningún nivel de gobierno, y entonces, ¿cuál es el que puede ser que no gane el candidato de Morena? Ergo, entonces voy a votar por el que impida que se fortalezca Morena. Creo que por ahí va a haber una parte del electorado que así va a actuar. ¿Qué porcentajes? Ahorita no te lo podría decir, pero sí calculo que por lo menos vamos a tener un 15%, por lo menos, que sí pueda venir actuando en ese sentido. Luego vamos a tener otro porcentaje de lo que llaman el voto monero, que es van por el mono, y dirán, bueno, este es del PT, pero es honesto, o este es del PAN y este es honesto, o este no me cae bien,
Entonces creo que también ahí en ese sentido es muy competitiva la candidata de Morena y también el del PRI, donde la gente diga, aunque no me cae bien este partido, pero se me hace buen elemento ella y voy a votar. Y yo creo que para todos los mexicanos nos resulta un poco complicado ver qué va a impactar más. ¿Por qué? Porque nunca habíamos tenido un presidente tan poderoso y podría yo decir que abiertamente estuviera haciendo campaña, pero tampoco habíamos vivido nunca la pandemia. Y hay muchos que, o sea, ahora sí que se puede decir aquella vieja frase de los economistas que la mitad del tiempo nos pasamos diciendo, pronosticando qué va a suceder y luego la mitad del tiempo diciendo por qué no pasó. Yo creo que ahorita es muy complicado, pero lo que sí te puedo decir que se van a dar situaciones que no habíamos visto antes, pero sí va a haber un porcentaje del votante que va a decir yo no quiero saber nada de Morena y va a ir por el que le quite lugares en las diputaciones federales, locales y gubernaturas. Y creo que en Nuevo León en particular se puede dar ese fenómeno que digan, no, el que sea, pero el que le pueda ganar a Morena. Adelante. Gracias, Iván. Y bueno, hablando de los otros candidatos que tienen posibilidades, tenemos por el PAN a Fernando Larrazábal, ¿sí? Un exalcalde de San Nicolás y de Monterrey, que al final... Disculpa, se me fue el audio. No sé si Iván puede escucharte, yo no escucho. Yo sí te escucho perfectamente. Yo a ti te escucho perfectamente. Nosotros te escuchamos, Luis. ¿Tú nos escuchas? Sí, perdón, adelante. Yo te escucho perfectamente. 3, 2, 1. Bueno, y por otra parte tenemos a otros dos candidatos. Fernando Larrazábal por el PAN, que recientemente, bueno, fue alcalde de Monterrey, de San Nicolás en el pasado, pero ya tenía muchos años fuera de la esfera política y de último momento se sube a la contienda. Y por otro lado tenemos a un joven político, Samuel, que, bueno, siendo el ganador hace 3 años de la senaduría y fue el que más votos obtuvo, también podríamos considerarlo ahí dentro de esta terna. Pero Luis, ¿qué crees que vaya a ocurrir en Nuevo León? Digo, es muy pronto, vamos iniciando, pero en el sentido de cómo se pueden ir moviendo las campañas, cómo pueden ir quedándose rezagados unos y cómo pueden ir avanzando otros. ¿Qué comentarías? ¿Qué esperarías? Yo creo que hay algo que Iván comentó, una idea fundamental, es quién va a lograr captar esa proporción de votos de toda la población o de aquellos que pueden votar, que están insatisfechos con la administración del presidente. Y el problema es que no es tan fácil hacer esa predicción, porque vemos que hay una oposición que está totalmente diezmada y que no es capaz de organizarse. Yo creo que la respuesta a esa pregunta al final tiene que ver con cuál es el partido de oposición que tiene mayor solidez en Nuevo León y que por ende va a tener la capacidad para poder hacerle frente a toda la maquinaria de Morena, del gobierno federal, ¿no?, en la elección local. Que por supuesto que se van a meter hasta la cocina. La elección en Nuevo León les importa mucho. No hay que olvidar que fue aquí en Nuevo León donde uno de los principales actores que apoyó a Andrés Manuel, donde está todavía uno de los principales actores empresarios que apoyó a Andrés Manuel, y donde se gestaron parte de los movimientos en apoyo a su campaña desde 2012 para la segunda campaña presidencial, cuando se forma Despierta México. Es un estado importante y es muy simbólico, y marcaría también la pauta para que el presidente pueda consolidar su proyecto, decir, miren, incluso el estado que es económicamente importante, donde están asentados empresarios muy importantes del país, incluso en ese estado ganamos, ¿no?, porque hay un apoyo hacia nuestro proyecto. Entonces creo que tiene que ver con qué partido pueda captar, con qué actor. Hoy no creo que Samuel pueda hacer esa opción. Samuel se convirtió en un meme, ya perdió el arrastre y esa capacidad que tuvo para captar los votos, producto de la insatisfacción que había precisamente con los partidos de siempre,
¿no? Y al mismo tiempo, si vemos los antecedentes en el estado de Nuevo León de cómo gana el actual gobernador, el gobernador llamado Independiente, sucedió lo mismo. Había una cierta insatisfacción hacia algo muy claramente identificado, termina votando por él, pero fue el actor que logró captar esos votos. En este momento eso no existe. No hay un actor claramente identificable que pueda captar los votos producto del enojo o la insatisfacción con el proyecto federal. Así que, más allá de la proporción de votos que se puedan ir hacia Clara Luz o hacia Adrián de la Garza, que creo que son los mayores contendientes, porque sinceramente yo no veo claro que en el PAN o en Movimiento Ciudadano pueda haber posibilidades de crecimiento, aunque nunca sabemos, pero no lo veo viable. Más allá de los votos que pueden captar uno y otro, Clara Luz o Adrián, creo que al final todo pasará por saber si Adrián de la Garza va a ser capaz, y me atrevo ya a hacer esta predicción marcando claramente a Adrián de la Garza como el que puede captar esos votos, si va a ser capaz de capitalizar ese apoyo. Sí creo también que el PRI, con su pragmatismo, tiene un mejor posicionamiento en el Estado, aunque también creo que el PAN, como partido, a pesar de su debilidad actual, a nivel nacional ha sido el único que ha buscado más o menos hacerle frente, de los partidos grandes, ¿no? Hacerle frente, digamos, claramente mediante una cierta oposición con algunos de sus políticos, porque Movimiento Ciudadano lo tienes ahí rezagado, ¿no? Con algún desplegado de Dante a nivel nacional, pero no tienes en Jalisco el gobernador Alfaro, pero no tienes en Nuevo León en este momento a nadie de Movimiento Ciudadano que le pueda hacer sombra a Morena. Samuel no es esa opción. El candidato inicial era Colosio y le terminaron dando la gobernatura a Samuel. Entonces no tienes a nadie que tenga el peso suficiente para captar esos votos de enojo, de insatisfacción. Solamente que Adrián de la Garza, y veremos si tiene esa capacidad él y su partido para capitalizar los votos producto del enojo y la insatisfacción. Y entonces veremos si en verdad el voto útil termina definiendo la elección. Ya veremos el caso de Nuevo León, Luis, porque a diferencia de otros estados, al ser un gobernador saliente independiente, pues no podríamos hablar de voto de castigo o a favor de la administración anterior, porque no pertenece a ningún partido actualmente. Entonces digamos que es como un suelo más parejo. Además. ¿Sí? Entonces en Nuevo León va a ser ahora sí que un duelo de fuerzas de los partidos a nivel nacional. Y además creo que es importante tener en cuenta que no olvidemos que Morena sigue teniendo gobierno federal. Sí, es correcto. Entonces yo creo que ahí se pueden volcar las dirigencias nacionales, ¿sí? a Nuevo León, porque digamos que es ahí donde hay un suelo más parejo, y en las distintas encuestas hasta Samuel Movimiento Ciudadano tiene posibilidades, ¿no? Todavía puede ahí entrar en el juego. Entonces ya veremos. Entonces agradecerles a ambos su participación en la sesión del día de hoy en el programa. Invitar a nuestros seguidores a que le den like y también se suscriban al canal. Por último, Iván, ¿algo que quieras agregar sobre el inicio de las campañas? Creo que Clara Luz, si quiere incrementar sus probabilidades, tiene que enfocarse mucho y paradójicamente tratar de desmarcarse algo del gobierno federal en términos de decir: yo soy buena administradora, me voy a manejar independiente y voy a tener sentido común en las cosas que claramente dijeran a los del estado de Nuevo León, como que chocan con Andrés Manuel. Creo que esa sería su estrategia, y decir: y ya me conocen como administradora. Pero por otro lado, me parece que la campaña que pueda hacerle más éxito tiene que llevar dos frentes. Acusar al Bronco y de llevarlo ahora sí que al banquillo de los acusados, y si es necesario meterlo a la cárcel si incurrió en actos de corrupción. Y por otro lado, tachar las incongruencias de una candidata que hace poco hablaba incluso mal de Morena, y que además es cederle mucho poder a Morena, dándole una posición más. Entonces creo que por ahí
los caminos están relativamente claros, salvo que luego ellos en sus exquisiteces cometen errores terribles, pero creo que por ahí va la jugada. Y una vez que salga un candidato que se posicione como el contrincante de Morena, porque sin duda Morena va a llegar en primero o segundo lugar, es cómo se van a ir despeñando los otros dos, y si se van hacia al retador que puede desbancar a Morena, creo que por ahí puede al final terminando ganando. Y eso creo que sería como están las cartas. Acá no me queda claro que Guerrero ya se complicó. Ya eso es una elección que para mal se complicó y va a dar mucho de qué hablar. Así van por acompañarnos en esta tarde. Y Luis, ¿algo que quieras comentarnos para finalizar? Brevemente, se me fue la conexión, una disculpa, ya volví, pero brevemente, creo que al final lo más lamentable es que no van a imperar las propuestas, van a imperar proyectos políticos, personajes y descalificaciones como siempre. Y es aún más lamentable considerando que hay temas muy apremiantes como el de la economía y la inseguridad. En Nuevo León, por ejemplo, en Guerrero también es un estado también con una larga historia de problemas de violencia, de carteles y más, pero en Nuevo León, uno de los primeros lugares, el área metropolitana, tercer lugar en feminicidios el año pasado. No vemos que los candidatos, que la candidata estén proponiendo cosas sustanciales para poder revertir esa situación. Solamente se limitan a decir es que yo soy el mejor, yo lo logré, en mi administración logramos batir a cierta organización criminal, pero no plantean nada. Las mismas propuestas, digamos, recicladas de siempre, y lo único que espero yo es que al menos algo de la experiencia que tienen algunos de estos candidatos, que sí, ambos han sido gestores buenos en sus puestos, los principales candidatos en Nuevo León, tengan la posibilidad, el que sea que gane o la que sea que gane, de poner en práctica algo de lo que hicieron en sus municipios. A mí en lo particular me agrada lo que se hizo con la policía del municipio de Escobedo. Me gustaría ver eso se logra extender a nivel estatal, pero fuera de eso no veo otra cosa. No veo propuestas para atención a víctimas, no veo propuestas para poder reactivar la economía, y no veo propuestas que sean un poco más audaces y que le hagan frente incluso a las políticas desde el centro que se terminan imponiendo y de paso afectan también a los estados. Esa es creo yo el mensaje, y tal vez una visión un poco pesimista, pero es lo que yo estoy observando en este momento. Gracias, Luis, también por tus comentarios. Y bueno, invitarlos a que nos volvamos a reunir, a platicar de estos temas. Nos quedan más de 80 días de campañas locales, empiezan ahora en abril las federales, y va a haber mucha tela de qué cortar, de que lo estaremos platicando. Muy bien, pues agradecer a ambos de nuevo y nos vemos hasta la próxima.